Queridos amigos, saben que 40 días después de la resurrección de Jesús, se produce la ascensión de Jesús a los cielos. Jesús lleva a los discípulos al huerto de los olivos y en su presencia va elevándose a los cielos. Hay ahí un lugar en donde aparece la piedra que tiene marcados los pies de Jesús, que habría sido el último lugar en el cual Jesús posó sus pies durante su vida terrena para ascender a los cielos. Y eso actualmente no es una iglesia, sino que está convertido en una mezquita, pero hay una pequeña capilla octogonal. Vieron que el octógono significa el paso del cuadrado, que es esta tierra, al círculo, que es el cielo, y entonces el octógono es cuando los cuatro ángulos oscuros del cuadrado se van cercenando, se van como redondeando y se va preparando ese círculo que sostiene el octógono, que es la cúpula. Bueno, en ese lugar, ese templete octogonal cubre esta piedra en donde aparecen las últimas huellas de nuestro Señor Jesucristo. Normalmente la celebración pasa el domingo, no se celebra en el jueves, que son cuando propiamente se cumplirían los 40 días para que los fieles puedan participar de esta celebración. Pero en realidad es el día jueves y en realidad eso también explica la distancia de 9 días entre la ascensión y la venida del Espíritu Santo en Pentecostés, y por lo tanto la novena de Pentecostés, que son esos 9 días en donde nosotros pedimos, como hicieron los apóstoles junto con María, reunidos en el cenáculo, pedían la venida de ayuda, ¿no es cierto? Jesús subió, sus últimas palabras fue: vayan por todo el mundo anunciando el Evangelio. Y bueno, ¿cómo hacemos ahora sin Jesús? Porque Jesús multiplicaba los panes y los pescados, Jesús hacía caminar al paralítico, Jesús resucitaba a los muertos, Jesús enfrentaba al demonio, pero ahora, ¿cómo vamos a hacer nosotros sin su presencia o sin su presencia física? Porque Jesús nos prometió que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bueno, es muy interesante esta celebración porque en un sentido es muy festiva. Jesús asciende a los cielos. La humanidad, vieron que Jesús es el Verbo, la segunda persona de la Trinidad, encarnado, es decir, hecho hombre. Entonces el Verbo asumió nuestra divinidad, asumió un alma humana y un cuerpo humano. Y entonces al subir al cielo, la humanidad está en la Trinidad, la humanidad ingresa dentro del seno trinitario, porque ya no está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, sino el Padre, el Hijo encarnado y el Espíritu Santo, ¿no? Es decir, que la humanidad de Jesucristo, sus pies, sus ojos, su sonrisa, están en la Trinidad. Esa humanidad que es en todo semejante a la nuestra, menos en el pecado. Y eso que pasó con la cabeza, un día va a pasar con el cuerpo. Es decir, Jesús es la cabeza del cuerpo místico y entonces Él ya entró en el seno trinitario, pero algún día todo el cuerpo, todos nosotros, vamos a poder reinar junto con Cristo. Sí, por supuesto, estamos unidos a Él. Y tiene algo gozoso, pero sin embargo el texto que nos cuenta la ascensión de Jesús tiene algo un poco doloroso, porque es perder la presencia del amigo. Todos nosotros lo sabemos. Se muere alguien que queremos mucho, nosotros sabemos que está en el cielo, que vence la muerte, que va a encontrarse con Jesús, pero a nosotros nos queda la soledad de este lado, nos queda no verlo hasta que nos reencontremos con Él en la vida eterna, nos queda esa distancia, esa ausencia, y entonces hay como un sabor
un poquito amargo, que los apóstoles se quedan como mirando el cielo y los ángeles tienen que venir a decirles, no, no, no miren al cielo, vayan por el mundo. ¿No es cierto? Es decir, que tienen que ocuparse de esta tarea. Pero evidentemente, ¿cómo querrían los apóstoles agarrarlo a Jesús? Hay muchas representaciones en donde hay una nubecita con dos pies que salen de la nube y que es la representación de la ascensión, porque Jesús es como que queda escondido detrás de una nube que tapa a los ojos de los apóstoles el ver a Jesús. Y entonces esa nube es como el telón, ¿no es cierto?, que se corra y ya no vemos más eso que se nos reveló, ¿no es cierto?, que se corrieron los velos y se nos mostró. Y por eso esa nubecita es lindo que se la represente como, bueno, lo último que vimos de Jesús, porque ahora está en un más allá, que nuestros ojos no alcanzan, que nuestros oídos no alcanzan, pero que nuestra fe sí alcanza. Y entonces nosotros sabemos que está y que está vivo, que está sentado a la derecha del Padre y que desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero bueno, hoy quería leerles una oda, la oda de Fray Luis de León, que es un gran poeta español del siglo de oro, del siglo XVI, un agustino, un religioso que pertenece a la escuela de Salamanca, en donde se da la gran universidad, ¿no es cierto?, de esos tiempos en España. Y él es un hombre extraordinario, un erudito de su tiempo, que sabe todas las ciencias, pero que además es un gran escritor. Y nos cuenta esto en una oda. Una oda es una composición poética que normalmente está dividida en estrofas. Esas estrofas son iguales en cuanto a la métrica, no como en el soneto, ¿no es cierto?, que son distintas. Y el carácter que tiene es un carácter de alabanza, ¿no es cierto? Por eso la oda es algo que alaba la victoria de un general, de un héroe, ¿no es cierto?, las virtudes de un rey, o evidentemente algo que alaba a Dios, ¿no es cierto?, una oda. Bueno, les leo el texto porque es extraordinariamente lindo y después lo analizamos un poquito. Porque van a ver que tiene este sabor de esas tristezas, porque como si fueran los apóstoles y el mundo que se quedan huérfanos sin esa presencia cercana, física, visual, auditiva, de ese Dios que se hace hombre para habitar en medio de nosotros. Y empieza así. Y dejas, pastor santo, tu grey en este valle hondo, oscuro, con soledad y llanto, y tú, rompiendo el puro aire, te vas al inmortal seguro. Los antes bienadados y los agora tristes y afligidos, a tus pechos criados, de ti desposeídos, a do convertirán ya sus sentidos. ¿Qué mirarán los ojos que vieron de tu rostro la hermosura, que no les sea enojos? Quien oyó tu dulzura, que no tendrá por sordo y desventura. Aqueste mar turbado, ¿quién le pondrá ya freno? ¿Quién concierto al fiero viento airado, estando tú encubierto? ¿Qué norte guiará la nave a puerto? Ay, nube envidiosa, aún de este breve gozo, ¿qué te aquejas? Do vuelas presurosa, cuán rica tú te alejas, cuán pobres y cuán ciegos, ay, nos dejas. Qué lindo es, ¿no? Es un lamento de un enamorado, ¿no? De un enamorado de Jesús que ya no lo ve y que le reclama esa nube, ¿no es cierto? Que envidiosa, que nos roba aquello que nosotros tanto queremos y que se escapa, ¿no es cierto? Y que nos deja tan huérfanos y tan solos. Bueno,
como les decía, en principio pareciera que una oda, que es una alabanza a la ascensión de Jesucristo, que es un éxito, que es un triunfo para toda la humanidad, no debería ser quejumbrosa. Pero en realidad esto es costumbre, ¿no es cierto?, en la literatura y en el que ama, ¿no es cierto?, es decir, quejarse por la ausencia del amado, no porque el amado no esté bien, ¿no es cierto?, sino porque nosotros estamos mal, porque nos hemos quedado sin él. Y entonces hay un texto de San Bernardo de Claraval que dice: pero si bien lo pensáis, hermanos, cuánto dolor y temor ocuparía los apostólicos pechos cuando lo vieron desviarse de ellos y levantarse sobre los aires. Bendiciéndoles, caminaba al cielo, estremeciéndose acaso aquellas entrañas de singular misericordia al dejar a los suyos afligidos. ¿Cómo me dejaste sin despedirte de mí, cuando hermoso en tu gala, Rey de la gloria, te retiraste a la altura de los cielos? Fíjense qué lindo este texto y cómo comprende los sentimientos, ¿no? ¿Cómo me dejaste, Jesús? Esos sentimientos que nosotros tenemos creyendo que está realmente ocupándose de nosotros, pero que nosotros somos conscientes de no sentirlo, de no verlo. Bueno, yo estuve leyendo un análisis muy interesante que hace un señor que se llama Ricardo Senabre y que dice que esta oda tiene un movimiento progresivo de ascenso que va desde el valle oscuro, hondo, hasta la nube, ¿no es cierto? Es decir, que hay como movimiento ascensional en la oda que va desde el valle, ¿no es cierto? Es decir, esas honduras que tiene la tierra, hondo, oscuro, hasta la nube que presurosa se aleja con Jesucristo que subió. Y que repite palabras, dejas, vuelas, te alejas, mostrando la sensación de abandono que le queda al hombre frente a este movimiento ascendente, ¿no es cierto? Sí, es decir, Jesús sube, pero nosotros nos quedamos en este valle hondo y por eso quizás la idea es nos dejas, y es la idea posiblemente que representa la sensación de orfandad que tantas veces tiene el hombre cuando se pregunta, pero ¿y Dios dónde estás? ¿Pero por qué no haces algo? ¿Pero cómo permitís tal cosa? Como si fuéramos huérfanos, como si nos hubiéramos abandonado. Y entonces dice que hay interrogaciones. Vieron que ¿por qué? ¿No es cierto? Es decir, ¿por qué te vas? ¿Por qué nos dejas? ¿No es cierto? Y que esas interrogaciones producen justamente esta sensibilidad que tenemos todos los hombres, que nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto posible? Y estas interrogaciones que se hace el hombre se van como contestando con exclamaciones, ¿no es cierto? Y entonces, porque wow, ¿no es cierto? Es decir, es verdad, ¿no? Que nosotros nos preguntamos, pero Jesús verdaderamente está entrando en la gloria del Padre. Dice que hay como un proceso paulatino en el cual Jesús se va yendo, va desapareciendo, y que ese proceso paulatino que tiene la oda sigue el texto de los Hechos de los Apóstoles, en donde se nos cuenta esto y en donde nosotros vamos perdiendo, es como algo que se va como escurriendo de entre las manos de los apóstoles para convertirse en algo inasible, ¿no es cierto? En algo que no podemos agarrar. Y que entonces a ese binomio de valle oscuro y hondo y nube
continúan otras oposiciones, ¿no es cierto? Y entonces dice, vallo hondo al puro aire, los antes bienadados, los agora tristes y afligidos. Rica se va a la nube, pobre nos deja a nosotros. La posición esta, ¿no es cierto?, de, de, de que bien está Dios y de qué débiles quedamos nosotros, también va entre pastor, ¿no es cierto?, y dejas pastor santo, ¿no es cierto?, es decir, el pastor es rey, en cambio la grey, las ovejas, ¿no es cierto?, somos pobres, somos afligidos, no sabríamos qué hacer, estaríamos como ovejas sin pastor. ¿Y a dónde se va el pastor? Se va al inmortal seguro. Seguro viene de una palabra tutum, que es del latín, que también significa puerto, ¿no es cierto? Es decir, el lugar en donde estamos seguros, en donde la nave que estaba en el mar andando como podía, se encuentra en un lugar permanente. ¿Se acuerdan la nave de los discípulos que estaba enfrentando una gran tormenta, un viento adverso, y Jesús dormía, y entonces los apóstoles lo despiertan, y Jesús les dice, ¿de qué tenían miedo? No estaba yo aquí, pero dice que increpa el viento, y el viento amaina, y la nave toca el puerto, es decir, llega al lugar seguro, y entonces el inmortal seguro va a ser el cielo, ¿no es cierto? El lugar a donde nuestra nave quiere ir y va a tener como esa antinomia del valle oscuro, hondo, que sería la tierra. Y por eso esa noción de que vos te vas al inmortal seguro y a nosotros nos dejás en este valle oscuro, con lo cual la idea es el abandono, el estar solos. Bueno, ¿se acuerdan ustedes que nosotros en varias oraciones hablamos de este valle de lágrimas, ¿no es cierto? Lacrimarum vallis, que designa a la vida terrena. Pero cuando nosotros hablamos del valle de lágrimas, en general nos referimos a que esta tierra tiene muchas zozobras, ¿no es cierto? Y pasan muchas cosas que nos hacen llorar. Pero en realidad acá el llanto no tiene que ver con las cosas difíciles, sino que el llanto es por no tener la posesión de Jesús, es porque se nos escurrió, es porque lo teníamos y ahora ya no está de esa forma entre nosotros hasta que nosotros entremos en ese inmortal seguro, ¿no es cierto? Entonces el motivo de las lágrimas no son tanto las vicisitudes de esta tierra, sino el abandono, la ausencia de Dios, el no tenerlo entre nosotros. Bueno, entonces, antes estábamos bien, los antes bienadados, a tus pechos criados, ¿no es cierto? Es decir, estábamos bien y ahora ¿cómo estamos? Estamos tristes, afligidos, de ti desposeídos. Y entonces, así como antes pasaba esto, ahora pasa esto otro, se pregunta por el futuro, ¿no es cierto? Es decir, ¿qué mirarán? ¿Qué tendremos? ¿No es cierto? ¿Quién guiará nuestra nave al puerto? ¿No es cierto? Es decir, ¿y cómo va a ser ahora nuestro futuro si no lo tenemos a Jesús, que debe haber sido exactamente lo que se habrán preguntado los apóstoles? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No es cierto? ¿Y ahora a quién vamos a ir? ¿Y ahora a quién le vamos a pedir cuando tengamos un endemoniado y nosotros estemos temblando de miedo? ¿Y a quién vamos a recurrir cuando nos falte pan y no tengamos cómo multiplicarlos? Bueno, entonces esto que va tomando un aspecto, por una parte, de barca, ¿no es cierto? La barca que llega al puerto seguro, al inmortal seguro, Jesús que llega al puerto, y quién guiará nuestra nave al puerto. Y por otra parte que tiene un aspecto pastoril, ¿no es cierto? Y dejas, pastor santo, a tus pechos criados, ¿no es cierto? Es decir, nosotros somos las ovejas y nosotros somos aquellos que van en la nave, y por eso son dos lindas ideas de iglesia, ¿no es cierto? Grey,
¿no es cierto?, que la congregación de las ovejas, y por otra parte nave, ¿no es cierto?, nave que es conducida al puerto, y la contraposición entre nosotros, que nos quedamos sin él, y la nube, ¿no es cierto?, que se va con él, y por eso hay nube envidiosa del breve gozo de la contemplación nos aleja, ¿no es cierto?, nos lo lleva. Y entonces va a haber desde ahora entre él y nosotros esta distancia, porque ahora vamos a tener que encontrarlos en la fe. Eso les pasó a los apóstoles y eso nos pasa a nosotros hasta el día de hoy. Y por eso es una celebración sin duda, y es una celebración que anticipa nuestra gloria. La grey va a entrar donde está el pastor y la nave va a llegar al inmortal seguro también, como entra Jesús. Y esa nube ya no nos va a separar nunca más de él. Pero mientras tanto tenemos que caminar en esta tierra. Y por eso mientras tanto es muy importante que pidamos la acción del Espíritu Santo, porque la acción del Espíritu Santo va a ser presente a Dios en medio de nosotros, va a ser presente a Dios para que podamos llegar a la salvación, para que la iglesia pueda llegar a cumplir con su misión, y de esta manera, con la venida del Espíritu Santo y la transformación que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros, es que nosotros vamos a poder ir al mismo lugar donde ya está nuestro pastor. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.